Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces presentamos la figura de esta abuelita ya es europea, 84 años, que también está esperando, queridos amigos, la llegada del Mesías. Y aquí en este niño, es decir, en Jesús, los padres que vienen y le presentan, le llevan a Jerusalén. Y ella, Anná, ustedes saben que Anná, Anawin, de aquí viene en hebreo, pero algo dice una pobreza. Pero pobreza no es pobreza monetaria, sino que es la actitud. La ñandica tu hanguaisa la ña reconoce maba peñan de yara. Tenaya de otra manera. Nosotros reconocemos al Señor. En realidad, en los demás. Ñande yo que de quiere oña hina peango la yo que lleva tu hermano. Ahí le reconocemos al Señor. Pero para poder reconocerlo al Señor, queridos amigos, aquí está tu nombre, tiene que ser Anawin. Los pobres del Señor, la humildad, la sencillez. Porque ñandela ñanetipu, ahora ñañemoino por encima de lo demás. Porque nos ponemos por delante. A mí otro año huire. Se va a llegar más avión de. A la rojicharon y no pepe a pirumbatan de anda y cuamo hay más bande. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Que nosotros miremos un poco esta mujer que también ha hecho todo un camino interesante, ya entrada en años, casada en su juventud, 7 años, queridos amigos, también quiere decir que ha llegado a un camino de perfección, porque el número 7 quiere decir eso, pero que después en viuda quiere decir que lo esencial y lo fundamental de una vida de familia, de una vida de matrimonio, y sendeupeaína. Y desde ese momento, viste, justamente permanece esperando, la esperanza, la espera, la venida del Mesías. O peanos hay 84 años, queridos amigos. No se apartaba del templo. Ya hemos dicho en otra oportunidad el templo, que significa, ¿verdad?, siempre la comunidad. Y entonces diga, tú entonces la llegó, ¿cuántos años ya lleva ñane acá? Ñande de la llegó a pa, ñande la ya eva loicota, maestra boicota, de acuerdo a nuestros proyectos. Y no, el Señor justamente se manifiesta en el templo, y el templo del Espíritu donde Dios se manifiesta es la comunidad. Otro elemento importante es el servicio, ¿verdad? El abad. Se pone también aquí esta mujer al servicio de Dios día y noche, día y noche. Upeago diseñan de Guarajina que siempre en el pensamiento, en el cariño, en la forma de actuar de esta mujer, siempre en primer lugar Dios. Dios en primer lugar, el servicio, buscar hacer el bien. Y se prepara, queridos amigos, con ayunos y oraciones. Ayunos y oraciones quiere decir que también tenemos que hacer el esfuerzo. Lleva, sino que también de parte de nosotros tenemos que ponerlo nuestro. Ya llegué entonces a través de esta mujer, ¿verdad? Ana, hija de Fanuel, para ser imitadores de este seguimiento de Jesucristo, para reconocer, entender y saber que el Mesías está en medio de nosotros. Pero para eso esa actitud también nuestra, de los Anawin,
es decir, de esa pobreza interior, de esa pobreza de humildad, de sencillez y de apertura a la gracia de un Dios que se nos manifiesta. Que así sea. Que así sea.